Cambiamos de asunto, si les parece. Saludamos ya a Diego Sánchez de la Cruz, nuestro economista de cabecera, por llamarlo de alguna manera. Diego, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de ese nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo, al que ya les aviso que, por ejemplo, Xavier Cajo es muy conocedor de lo que ha sido el currículum de Luis de Guindos, sobre si está preparado o no para el puesto. No sé si Horcajo comparte lo que ha dicho Pedro Sánchez, que no está preparado y que no tiene el currículum necesario. Enseguida escucharemos a Sánchez, pero sí que me gustaría escuchar a Luis de Guindos, que hoy le han preguntado sobre el balance, el bagaje que hace de estos 7 años que ha estado al frente de la cartera de Economía, los mejores y peores recuerdos que guarda, y luego los retos como vicepresidente del Banco Central Europeo. Hemos pasado momentos difíciles a principios del año 12. Hoy yo creo que son mejores. Mi sucesor o sucesora, que no sé quién es, que vendrá y dará la próxima rueda de prensa, pues creo que va a tener un entorno bastante mejor, bastante más tranquilo. Bueno, Diego, vamos a ver. ¿Qué le ha costado a España, si es que le ha costado algo, el hecho de que finalmente los ministros de Finanzas, el Eurogrupo, etcétera, etcétera, haya elegido a Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo? Bueno, por un lado nos ha costado el sellar de nuestro apoyo al candidato alemán para el Banco Central Europeo, que es Jens Weidmann, y que va a ser el reemplazo de Draghi. Y por otro lado, no es que nos haya costado, es que es lo que hemos pagado. Años de irrelevancia en Bruselas, pues obviamente llega un punto en el cual la situación en España ha mejorado, y casi por una cuestión de cuota, porque ahora mismo hay una franca infrarrepresentación que viene de muy atrás, porque en los años de Aznar la verdad es que España sí que tenía a gente importante, algunos eran socialistas, de hecho, ahí está el caso de Joaquín Almunia. Hubo ese consenso y esa fraternidad política por el candidato español que no ha existido en este caso. Y entonces, pues como digo, pues los años de la última década ha sido de prácticamente inexistencia de España en los cargos de máxima relevancia. Tampoco hay que darse muchísimos golpes en el pecho, es decir, no es el vicepresidente del Banco Central Europeo, es uno de los distintos vicepresidentes del Banco Central Europeo, pero bueno, es una buena noticia desde ese punto de vista, y más que un pago, un cambio de favores ahora, que entre otras cosas lo que sí hacemos es comprometer nuestro apoyo al candidato alemán que va a reemplazar a Draghi. Sobre todo es un poco más bien la compensación de tantos y tantos fracasos para la diplomacia española en Europa. Uno de ellos protagonizado por el ministro de Guindos, que no pudo hacerse con la presidencia del Eurogrupo, a pesar de que el liderazgo del ya expresidente del Eurogrupo, reemplazado por Centeno, por el portugués, Jeroen Dijsselbloem, ese señor que decía que aquí en España nos lo gastamos todo en mujeres y en alcohol, pues ha hecho un periplo desastroso al frente del Eurogrupo, como acredita el fracaso de toda su mediación con Grecia y sus múltiples meteduras de pata. Vicepresidente del Banco Central Europeo, ¿esto a España le va a superar en algo tener a un español? Lo tuvimos hasta el año 2012, era de Páramo, ¿no? Páramo, sí, que está en el BBVA otra vez. Que ahora está en el BBV. Hemos tenido estos 6 años sin representación. ¿Qué le va a suponer a España? No sé si a nivel de influencia o si va a influir algo a la hora de dictar la política monetaria o no. Bueno, en el juego de política monetaria sí que es cierto que la onda en la que está de Guindos es la de no subir tanto los tipos de interés y mantener un poquito el gas de la risa que tenemos ahora mismo, son los tipos cercanos a cero, incluso negativos, ¿no? Que es esa cosa tan graciosa que ahora parece que la celebramos y la llamamos vientos de cola, pero cuando vengan mal dadas nos vamos a acordar de los tipos bajos, que efectivamente son los que ceban distorsiones con las que estamos viendo con la deuda. Entonces ya nos acordaremos de eso, pero me parece que hace falta algunos años para que nos demos cuenta del impacto negativo que tiene. De momento lo que va a hacer de Guindos es defender que se mantengan las ayudas del Banco Central Europeo en el plano monetario, tipos bajos, frente a la doctrina alemana, que será de tipos más altos. Ya digo que es paradójico, porque Alemania nos ha dado el apoyo a cambio de que luego le demos el voto a su candidato, pero ahí de Guindos el papel que va a hacer es un poco más remando a favor de los países que están por un Banco Central Europeo un poco más activista, que por cierto se contradice un poco con el discurso que tenía antes de Guindos, pero él mismo ha reconocido en esta crisis que ha cambiado un poco de ideas, o que ha evolucionado. Es lo que ese es el problema,
que Guindos es un tipo que está en terreno de nadie en Europa. En Europa hay dos familias políticas, ideológicas, la socialdemócrata y la liberal. No saben dónde ubicarlo porque no saben lo que piensa y porque no es un policy maker, no es un gobernador, no es un tío que esté acostumbrado a darle a las espitas de la alquimia para ver si tenemos que tener unos tipos así o así. Y ahora está pues destinado a sentarse al lado, el papel del vicepresidente primero, sentarse al lado del presidente en las ruedas de prensa, no decir ni mu. Así ha venido siendo y así va a seguir siendo, sea que venga el alemán, que va a imponer una política de tipos distinta completamente a la de Draghi, que ahí está el interés de Alemania, en poner a uno que esté a favor de lo que le digamos, o sea lo que sea, es que es igual. Él consiguió 8 años ahora un salario extraordinario, más de 300.000 pavos libres de impuestos, un paquete social impresionante, un despacho de morirte, en un edificio alucinante. Y ahí se va a su retiro y lo peor es que se asienta la idea de que no es el mejor el que ha llegado a ese cargo, y eso es Europa. Así construimos Europa. ¿Por qué no es el mejor, Xavi? ¿Por qué crees que el titular...? Pues, que no, yo te digo, déjame explicar a la audiencia que todo el mundo, desde evidentemente sectores del PP, le venden como el ministro del segundo milagro económico del PP, el de la recuperación, el de la salida de la crisis que nos dejó Zapatero, pero claro, hay voces, en este caso la tuya, que la has escrito además, y luego también tenemos a Pedro Sánchez, que dice que desde luego no tiene los méritos suficientes para ocupar ese puesto. Hay otros que tienen más méritos, es evidente, y que han sido elegidos preferentemente por el Parlamento Europeo, no es una opinión mía. Está el candidato irlandés, que es gobernador del banco de su país, que solucionó una crisis financiera, tú te acordarás, en menos de 5 años, eso sí que fue un problema y lo arregló de cine. Y hombre, que este es el del milagro de la economía española, vamos a ver. El milagro de la economía española se sostiene sobre algunos pilares, que son los impuestos que pagamos los españoles. Ese es el verdadero milagro, no Guindos. Eso más que un pilar, es una losa. Eso es una losa apilarada. Y luego está la señora Merkel, que le hizo el gran favor de decir, ¿cuánto necesitas? 100.000, machote, venga, apuntala a los bancos que se caen. Y la deuda. Y la deuda que son impuestos de los españoles para el futuro. Eso es lo que nadie habla. Hay una cuestión... Momento, que acabe el cajo y luego matizamos. Y luego está el Tito Draghi, que sin el Tito Draghi ni milagro ni puñetas. Vamos a ver de qué estamos hablando. San Mario, claro, así, vamos... ¿Qué reformas estructurales? ¿Qué ha hecho para acometer la deuda, para acometer el déficit, para reducir el sector público, para orientar la economía española hacia un saludable equilibrio de cuentas públicas? Nada. Nada, por eso no tiene familia, porque no saben si sube, baja o contrarrelojea. Bien, pero hay que tener... lo sabe, ni Draghi lo sabe, se lleva muy mal con ambos. Javier, pero como sabes muy bien, por un lado está el prestigio que él tiene ahora mismo en la esfera europea. Ese relato que estamos planteando de que el milagro económico español pueda estar ligado o no a su figura, es un relato que nadie se plantea en las grandes esferas del periodismo financiero. A Luis de Guindos, de hecho, lo que le ha validado dentro del Ejecutivo es un rol más que de ministro, porque aquí no le hemos visto ejercer ni la mitad de lo que le hemos visto en Bruselas. Él ha sido el embajador económico de este gobierno y ha conseguido un prestigio fuera de nuestro país, que efectivamente hemos visto que hay ruido político alrededor de su nombramiento, eso es innegable, pero el hecho de que Luis de Guindos fuera de España está considerado como el artífice de la recuperación española, es que no hay más que hablar, coger el Financial Times y el Wall Street Journal de esta semana y ese relato ha calado fuera, y al final muchas veces la percepción termina siendo la realidad. ¿Porque ha llovido del cielo? Porque no, a lo mejor aquí no le juzgamos bien. Claro, no, es que es importante también. Y sobre todo es importante, yo creo, valorar una cosa que es que a veces perdemos de vista, que es el candidato español. Que claro, decía Orcajo, no es el mejor. El irlandés era mucho mejor candidato. Dice, bueno, pues no entonces, lo digo yo, igual. Lo dice el Parlamento Europeo. Bueno, ¿qué Parlamento Europeo? La mayoría. Una comisión, ¿no? Una comisión en concreto, sí, manejada, una comisión manejada y en la que incluso españoles han votado en contra de él, porque es que aquí tenemos este problema. En España tenemos este problema que es que nos gusta tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. No es el mejor candidato, es el irlandés, vale, te doy el beneficio de la duda. El irlandés era mucho mejor. ¿Qué tenía que haber hecho Rajoy? ¿Apoyar al candidato irlandés? Es que no sé, me parece todo esto un disparate, me parece... Pues si es para una institución europea y es para vicepresidente de la... Sí, no, primero tenía que haber, ¿qué es lo que hace cualquier país sensato? Apoyar al candidato de otro país, ¿no? En vez de apoyar al suyo propio. Es que me parece, de verdad, me parece que es caer casi en el surrealismo, ¿no? En el surrealismo. Benjamín, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hay que apoyar al candidato de tu país. Yo creo que será mejor que haya un español en un puesto importante en la Unión Europea, que sea un portugués, un irlandés o un belga. También en España los hay mejores que Guindos.
¿eh? No solo puede ser, pero bueno, el que decide es no solo creo que hay que apoyarle, en este caso, ¿a quién quiere enviar allí? Creo que hay que apoyar al candidato español y además creo, a diferencia de lo que decía Pedro Sánchez, que sí es una persona suficientemente cualificada para este trabajo. Por cierto, el que no está cualificado para su trabajo es Pedro Sánchez. Ese sí que no está cualificado en absoluto, ¿eh? Y mucho menos para cualificar a los demás. Pero bueno, que el señor de Guindos está cualificado para este trabajo no cabe ninguna duda. Que hay que apoyar al candidato español también. Pero claro, esto te deja con una sensación de pena, ¿no? Y la pena es una palabra que ha dicho Diego, que es cuota. Es decir, que al final una persona que está cualificada, que todos podríamos haber apoyado y que apoyaremos moralmente, no es que resida en esta mesa la responsabilidad de nombrar, pero que apoyamos, que al final sea un candidato de cuota, pues eso es lo que desmonta la propia relevancia del sistema. Es decir, cuando la gente se nombra por cuota, por ser el español, por ser la mujer, por ser el gay, por ser el minusválido, por ser el de la raza distinta, entonces, pero eso Iván es aplicable a Guindos y a cualquier otro. Naturalmente. Claro. No estoy haciendo una crítica a Guindos. Entonces no vamos a rasgar las vestiduras cuando le toca al español. Que está cualificado y que me alegro de que sea un español. Y un español que está cualificado. Sí, es una crítica a la Unión Europea. Es una crítica al sistema. Que yo puedo estar de acuerdo con eso, pero sea de cuotas por país, de cuotas por raza, de cuotas por religión, de cuotas por sexo, es un sistema que es absurdo, porque luego el que llega, aunque lo haga bien, acaba siendo el de la cuota, y eso es una pena. Es una pena que una persona cualificada, como este señor, acabe siendo el de la cuota. Y por último, ¿cuál es el artífice del milagro de la economía española? Desde luego los españoles, no el gobierno. Eso está clarísimo. Pero en eso tampoco estoy tirando piedras contra el tejado del señor de Guindos. Yo creo que el señor de Guindos ha hecho el milagro de subsistir ante 6 años del estafermo del señor Rajoy, que es incapaz de acometer el más mínimo cambio, sea para bien o para mal. Hombre, es incapaz. 6 años en los que hemos tenido la oportunidad de transformarlo todo, de los cuales arrancó con mayoría absoluta y en las que no ha hecho absolutamente nada. Lo único que ha hecho, el primer día que asumieron el gobierno, en el primer Consejo de Ministros, fue subir los impuestos. En el segundo día volvieron a subir los impuestos. Y lo único que han hecho ha sido subir los impuestos y subir la deuda. Hasta tal punto que la deuda hoy... la deuda pública española es un 50%. Anótala. No, si vas a tener la oportunidad, pero vamos a escuchar al resto de la mesa. Ese milagro económico, esa presunta reforma laboral, pregunte usted a un empresario o a un autónomo si realmente España es un sitio donde sea fácil contratar, donde sea barato contratar. Y por cierto, pregúntale a un trabajador, a un mileurista, preguntémosle si le parece normal que una persona que gana 1.000 euros al mes neto esté costando 2.000 euros al empleador. 2.000. ¿Y dónde desaparecen esos otros 1.000? Desaparecen en los gastos ineficientes del Estado. Y por eso luego decimos que no tenemos dinero para pagar a los policías. Y por eso luego decimos que no tenemos dinero para las pensiones. Porque se gasta de manera terriblemente ineficiente. Requeijo. Porque hay una red, una maraña de gastos inútiles de este Estado que este gobierno no solo ha sido capaz de recortar, sino que encima ha aumentado. Es tremendo. Estando absolutamente de acuerdo en que no me gustan las cuotas para prácticamente nada, creo que tienen que ir los mejor preparados y punto. Apuntar simplemente que efectivamente ahí está la reforma laboral. No tengo muy claro si es más fácil contratar, pero lo que desde luego ahora es mucho más fácil es despedir, eso no hay duda ninguna. Y hay una cosa que sí que me gustaría abundar aquí, preguntar a los expertos, insistir un poco en cómo nos va a afectar el hecho de tener un español ahí. Es decir, ¿es lo mismo que afecta cuando a alguien de tu equipo le llaman para la selección, que te puede hacer más o menos ilusión, o realmente va a tener una repercusión positiva sobre los ciudadanos españoles, lo cual no deja de parecerme preocupante? Quiero pensar que esos señores en la Unión Europea no toman decisiones en función del lugar en el que han nacido, sino pensando en el común de los europeos. La principal ventaja que puede tener la llegada de Luis de Guindos, que es una ventaja limitada porque el poder, al fin y al cabo, no se... Vamos a ver, esto demuestra que los bancos centrales no son independientes, ¿no? Que es la gran ficción con la que nos encontramos a diario. Si fuesen independientes no estarían puestos ahí por los gobiernos y no serían gente tan politizada como muchos de los que estamos viendo. Se os ha olvidado el señor Mario Monti, por ejemplo, el primer ministro de Italia, venía directo del entramado del BCE. Entonces, a la hora de la verdad, va a haber un momento en los próximos años en los que el Banco Central Europeo va a tener que asumir que el tamaño de su balance se ha disparado por las nubes como consecuencia de, básicamente, imprimir billetitos que ninguno de nosotros los hemos visto, pero que han ido a financiar la deuda pública que han emitido países como España, donde hemos pasado de una deuda pública del 40% del PIB a una deuda pública del 100% del PIB. Va a llegar ese momento en el que ese gas de la risa, que son los tipos de interés a cero, que en la práctica son incluso a menos cero, ¿no? A la hora de colocar deuda en año y cosas así, se va a tener que normalizar. A la hora de normalizarlo, el rol que va a jugar Luis de Guindos es el de que no se normalice tan rápido como le gustaría a los alemanes, lo cual tiene un impacto positivo y negativo. Positivo en el sentido de que no vamos a tener un shock tan fuerte como es que de repente suba el coste de financiación tanto de la deuda pública como de la deuda privada.
eso en el corto y en el medio plazo se puede ver como positivo, pero también en el medio y largo plazo significa que mantenemos durante más tiempo eso que, como digo, es un gas de la risa y que en el medio y en el largo plazo lo que hace es evitar parte de los ajustes que tenemos que hacer. Entonces, España ahí va a servir el nombramiento de Guindos para ganar tiempo en esa negociación, relajar el ajuste que quieren hacer los alemanes. O embarrar el terreno. Y eso tiene... ¿Perdón? O embarrar el terreno. Embarrar el terreno desde el punto de vista de los alemanes, pero claro... Volvemos a lo del principio. Está puesto ahí, entre otras cosas, con el beneplácito de Alemania. Bueno, entonces, es un equilibrio... Un segundo, Xavier, que falta Julio por opinar en esta ronda. Yo dudo mucho que con un candidato que estábamos diciendo, que ha sido puesto ahí de alguna manera para tranquilizar las cosas o para no hacer nada o para que el statu quo no cambie de forma de golpe, sea capaz después de intentar frenar ese cambio o intentar frenar ese shock. Me remito a palabras que habéis dicho vosotros en algún momento, es decir, cómo alguien que está puesto por cuota, como alguien que está puesto para no molestar o para no estorbar, como alguien que ha sido decidido poner ahí un poco como tapón, va a ser una persona capacitada para luego, cuando Alemania diga yo quiero recuperar esos cambios a X velocidad, va a ser capaz de frenarse o decir no voy a hacerlo. Y sinceramente, yo igual soy una rara avis, ¿vale? Pero teniendo en cuenta cómo funciona el sistema europeo o cómo debería, y aquí Gonzalo siente con la cabeza que sí que soy una rara avis, como el sistema europeo debería funcionar, o a lo que se nos cuenta que debería funcionar, en la que hay una conversación entre una compensación entre todos los países, funcionamos o aspiramos a un gobierno de todos y tal y cual, el sistema de cuotas y el apoyar al español a mí me parece una cuestión completamente demencial. Quiero decir, a lo que se aspira es a un gobierno de los mejores por los mejores. Y sinceramente, si consideramos que en algún momento había otras personas más preparadas, es a quien se debería haber apoyado, a las personas más preparadas. Cuidado también que se retiró también al otro candidato para que no hubiera este conflicto. Pero en un mundo ideal, con todo nos damos muchos latigazos, pese a todo. Yo suscribo muchas de las críticas que hay aquí, pero este debate con De Guindos, a mí me parece que con todas las personas... Es que nosotros somos el país que hemos enviado a Magdalena Álvarez al Banco Europeo de Inversiones y no recuerdo ningún debate al respecto. Nosotros hemos enviado... Por ahí va. Entonces hemos enviado a Solves, hemos enviado a Liliana Ido, Leire Pajín, hemos gastado el capital político de una de las grandes naciones de Europa, como es España, en colocar a este tipo de personajes en las instituciones europeas. Eso sí que desde luego no pasa ni el menor filtro. Entonces, comparto la crítica, de verdad que la comparto, pero nos estamos flagelando con el tema de Guindos mucho más de la Totalmente de acuerdo contigo, pero es que se dice... Menos en términos comparados. Pero es que se dice... A ver, un segundo. Xavier había pedido la palabra antes y luego Benjamín, que viene anotando diversas cosas para el resto, y cerramos el tema. O en contra de Draghi, pero Draghi ha exhibido una personalidad fascinante en el empeño de lo que cree que es la solución para Europa. Quizás no estemos de acuerdo con él, pero lo ha hecho. El que viene, el alemán, es un tío con una personalidad clarísima, viene del Bundesbank, es el presidente del banco emisor alemán. El irlandés era el presidente del Banco Irlandés y además con una trayectoria que les gustó mucho más en el Parlamento que la de Guindos. Guindos no tiene ese perfil, no ha dirigido un banco central, entendámonos bien, ha hundido algunos banquitos en España, el Mare Nostrum, las preferentes de la CAM, estuvo el Lehman Brothers y luego es verdad, fue secretario de Estado político a las órdenes de Rato y luego fue ministro de Economía. Bueno, bien, de acuerdo, pero eso no le capacita a la hora de hacer la política financiera, que es una asignatura distinta. Este es de los que estaban antes, claro, nos vamos. No tiene experiencia en el manejo de esas alquimias, que no son cualquier cosa, no tiene un perfil. La gente en Europa, los parlamentarios que entienden algo de economía, se preguntan, bueno, además de político, ¿quién es? Claro, ese es el problema, que llega por ser político, y eso es un hándicap. Y luego, cuando llegue la hora de que mande el alemán, como este que es vicepresidente, porque Alemania ha movido sus peones, le va a decir, no, retrase usted sus planes. Venga, hombre. Venga, Benjamín, y cerramos con Diego. Se dan cosas por sentadas que en absoluto creo que haya que darlas por sentadas, como que es un candidato que ha sido puesto ahí para que no haga nada, para no molestar. Bueno, hombre, yo entiendo, me parece más lógica la teoría de que es un candidato que ha puesto a España ahí manejando sus bazas, ¿no? Luego los votos de España los va a necesitar Alemania, los va a necesitar Francia, y ahí ha habido según se ha escrito todos estos días, ha habido una triple entente
para que De Guindos fuera el candidato aceptado finalmente. Por lo tanto, no está ahí para no molestar. Está ahí puesto por España, que ha jugado sus bazas. Creo yo que me parece una teoría bastante más lógica que la de, bueno, no, la han puesto ahí para que no moleste el tonto del barrio que han puesto ahí. Bueno, eso me parece absolutamente inasumible, la verdad. Luego, ¿El tonto del barrio? ¿Quién ha dicho el tonto del barrio? Entiéndeme, eso lo digo yo. No, yo no lo entiendo. Eso lo digo yo. Vale, que lo dices tú, vale, no está capacitado, que no tiene perfil para estar ahí, que lo han puesto, bueno, pues eso para no molestar, para que le diga Sibuan a todo lo que quiere hacer el Banco Central Europeo. Bien, no, es cosecha tuya, vale, bien. Pero que en esta mesa nos ha dicho. No, para no molestar, para que no haga nada, para que diga, para que asienta, eso sí se ha dicho aquí. Y no es que me parece que no tiene ni pie de cabeza, la verdad, sinceramente. Luego, que no es artífice, bueno, que el milagro económico se lo debemos a los españoles. Entonces la crisis también, es decir, ¿qué parte tienen los españoles de culpa en lo que sucede y, Benjamín, y de éxito? Es que los gobiernos son capaces de destruir. No, es que esto lo digo en serio. Hombre, yo creo, vamos a ver, los gobiernos obviamente son culpables de muchas cosas de las que ocurren. Destructores. Sí, pero hombre, también tendrán algún mérito, ¿no? También tendrán algún mérito en haberle dado la vuelta a la tortilla. El único mérito de un gobierno es quitarse el medio para que los ciudadanos. Pero es que me tocaba hablar a mí ahora. Es que si no, bueno, sí, ya, pero es que también habíamos hecho brevedad que venga, que necesito despedir al invitado. Que nos fustigamos demasiado, que a Guindos no se le ve como lo estamos pintando aquí en Europa, y yo creo que eso es indiscutible. Yo creo que él tiene un prestigio fuera de España tremendo. Aquí en España, pues bueno, si queremos fustigarnos permanentemente, pues oye, estamos en nuestro derecho. Yo desde luego no voy a participar en ese fustigamiento. Vale, pero puedes entender, Benjamín, que haya gente que no opine lo mismo que tú y que crea que Guindos no es la persona más adecuada, más allá. Vale, pues ya está. Entonces con eso ya está clarísimo, sobre todo porque hay gente. También a lo mejor se puede entender que hay cuestiones en las que en otros países jamás se discutirían, y menos de esta manera tan cainita, ¿sabes? Vale, muy bien. En absoluto. Si gobernase, por ejemplo, otro partido y propusieran, por ejemplo, a Pablo Iglesias como vicepresidente del BCE, ¿tú lo apoyarías por el mero hecho de ser español? ¿Crees de verdad que una persona de Podemos... Vamos a ver. Yo te lo digo de verdad. Sería estándares, ¿sabes? Pues vamos a las anteriores que hemos mandado con otros gobiernos. Pero es español. Oye, ¿tú crees que Magdalena Álvarez, que Leire Pajín, que Viviana Ido eran las personas más óptimas y preparadas para esos puestos a los que España les ha enviado en la ONU, en la OMS y en el Banco Europeo? Ahora, seguramente no, pero no he escuchado ni una cuarta parte de las críticas. Ni una cuarta por favor, parte. Vamos. Con Magdalena Álvarez, por favor, la ministra de Fomento que la enviasen al Banco Europeo de Inversiones fue una auténtica calamidad, y aquí se criticó, pero vamos, por la preparación. Pero bueno, oye, la mayor calamidad fue Luis López Guerra, que fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y ese, con la connivencia, por cierto, de este gobierno, pero ese ha sido y sigue. No sé si sigue, pero sigue. El artífice de acabar con la doctrina Parot, el artífice de liberar a 70 terroristas, violadores, asesinos, y es uno de los que más daño ha hecho España en la historia. Bueno, Diego, querías acabar con una anécdota, ¿no? Y Mayor Zaragoza, no te olvides, el que también ha hecho bastante daño. No, la anécdota de Varoufakis tomando paella con De Guindos, claro, porque decía Javier que efectivamente una de las cosas que ha demostrado De Guindos es cintura, ¿no? Que se le puede criticar para bien y para mal. Es que De Guindos hay un momento en el que invita a una paella a Yanis Varoufakis, aquel ministro suicida que llevó a Grecia al corralito y a la quiebra, y Varoufakis pensó que bueno, que básicamente estaban allí reuniéndose en el despacho de Guindos pues para enterarse que España les iba a apretar aún más la soga que les había colocado Merkel. Y se encontró una paella magnífica allí en el despacho de los ministerios, y le dijo De Guindos que bueno, que como ya Podemos había bajado las encuestas, que ya no le preocupaba tanto. Esto según las memorias del propio Varoufakis. Entonces, bueno, yo creo que tenerlo en cuenta. Y luego, por repasar muy rápido, posibles nombramientos. Alberto Nadal, el hermano de Álvaro Nadal, Eva Valle, mujer de Alberto Nadal y jefa de la Oficina Económica de Moncloa, dos políticos, están en las quinielas, Tejerina y Feijóo. Números 2 de Guindos, que son Fernández de Mesa y Irene Garrido. Ex número 2. Ex número 2, correcto, se fue a la banca de vuelta. Escolano y Becker, que son dos tecnócratas, a los que no conocerán mucho, pero Becker viene de Iberdrola, ha estado ahí casi 20 años. Su día estuvo y es muy cercano a Rajoy. Y luego está la hipótesis que a mí, yo no duermo si sale eso, que es la de darle a Montoro un superministerio de Hacienda y de Economía. Pero espero que no. Bueno, como las ciencias que estudian la cabeza de Rajoy no es una ciencia exacta, ni muchísimo menos, habrá que esperar. Diego Sánchez de la Cruz, gracias por haber estado una noche más aquí.